lo que hago es cortar ahí y terminar la palabra en el siguiente verso y continuar la idea en ese segundo verso. Sí, Y de si hecho ese segundo continúan con ver la misma terminación, Loquillo. Ujú. exacto, es lo que te digo, quizás sí entiendo el que sea mal votado aquí, porque aquí, por ejemplo, Loquillo, como te digo, sé que tiene el conocimiento métrico muy avanzado, de hecho. Hoy por fin, después de muchos meses de durísimo trabajo, empieza la Freestyle Master Series aquí en Barcelona. Hacer que en directo me parecía. En directo me pareció que Gazir ganaba bien, claro, a todo esto. Lo que pasa es que Gazir, como lleva ese ritmo competitivo, es un poco lo que le pasa a Skone. Skone, por ejemplo, es una persona que te sabe vender humo, hablando claramente, ¿sabes? O sea, esas Ajá, primeras claro, barras de vaya locurón. Es una barra claro, que sí, realmente, claro, cuando lo hace otro competidor, sí que es verdad que a nivel literario puede hacer cosas con mucho más sentido, personificaciones, lanzar recursos y demás. Y Escone realmente es como que se lo salta. Con lo cual creo que él no es consciente a día de hoy de que en un formato como FMS, que encorseta mucho la habilidad y la propuesta que tienes, le pasa mucha factura. Y creo que, por ejemplo, conociendo Streamo como bota, le pasó en el Escone Larrix, que dio Escone de primeras. Y yo me acuerdo que le hablé y le dije, tío, creo que a mí también me ha parecido que era de Scone de primeras contra Larrix. La he votado adverso y me sale un palizón de Larrix que creo que le saca 8 puntos o 9 puntos. Pero Scone tiene como esa facilidad a nivel competitivo de, entre comillas, venderte humo. Porque tiene caídas muy buenas como lo de... Tiene una rima que hace lo de... le sale Amazonas contra Larrix y dice en plan de soy el pulmón, aunque queráis matarme, soy el pulmón del planeta, del freestyle, algo así, que fue claro. como muy impresionante, pero sabe cómo venderte humo. Entonces eso pasa mucho dentro de la propia compe. Simplemente quería un poco pues ubicar el tema de la gente que lleva mucho tiempo compitiendo para que sepas un poco la perspectiva que podemos tener, incluso siendo jueces que tenemos mucha experiencia, ¿sabes? Vale, sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, esa de Larrix Escone, en este momento no me acuerdo muy bien, pero también me daba que era de Larrix en el momento, ¿eh? O sea, pero habría que volver a verla. Sí, Pero la sensación que recuerdo es que era de Larrix. Pero bueno, si quieres vamos con esta y ahorita ya después sí, vamos, pasamos a la vamos a otra. darle, vamos a darle. Dale caña. Vamos a ver. Uno. Hermano, me pone en error. Que un cómico en la mayor final del mundo del free. Esto es una simulación y tú el error de la matriz. Vale. Porque rapea y se muere. Así que Gabriel ya le tira. Tenía todo como cómico, pero ahora hace rimas. Porque era millonario, pero quería mi vida. Gabriel, si te lo detona, me parece que yo voy a full. Eres un halcón dentro de Colombia tú, pero hoy te vuelvo una paloma y hago a Colombia Perú. Eres patético, compadre. Hoy yo he venido a humillarte. Yo como contrincante soy ropa en FMS México, le he quedado muy grande. Esto es la pensión, cabrón. Yo soy Harry Potter, tengo el truco del dragón. Tú también, Harry Potter, eres un adicto al ron. Yo soy el concreto, la mejor construcción. Última. Concreto cada patrón. Es trabajo porque paro tu corazón. Tenías un trabajo y ahora tienes dos. Yo solo tengo uno, venir a ser campeón. Ahí así cierra espectacular para mí, ¿eh? Sí, hace un incremental bastante bueno, la verdad. Siento que, por ejemplo, el Easy no es como ¿cómo te digo? Eh, no sé, no digo Tan, bueno, es tan bueno, pero habilidoso siento, quizá, ¿no? no es espectacular, me parece el Easy, pero el Hard Mode me parece impresionante. Por ejemplo, estas partes, mira. Desde que sale lo de Harry Potter, ¿no? Haciendo la trilogía con Ron, por Ron Weasley, la bebida. Total. Luego dice concreto, y luego vuelve a decir concreto, pero con el valor polisémico que lo convierte en una antanaclasis. O Yo sea, he está venido muy a bien aquí. humillarte. Yo como contrincante soy ropa en FMS México, le he quedado muy grande. Esto es la pensión, cabrón. Yo soy Harry Potter, tengo el truco del dragón. Tú también, Harry Potter, eres un adicto al ron. Yo soy el concreto, la mejor construcción. Está bien buena, ¿eh? Concreto cada patrón. Y ahí vuelve a Concreto, concreto, cada pero patrón. Muy bien. eso ya es una antanaclasis porque le está haciendo uso del valor polisémico con la repetición. Cómo se llamaban las palabras que tienen como doble sentido? En plan, como cuando dice lo de. Bueno, como lo de la placa de mi barrio de Mau. O lo de más valor de Blon. ¿Cómo se llamaba eso? Eso se llama antanaclasis. Es Antanaclasis. una, es una figura también de repetición, donde Vale. se usa el valor polisémico. O sea, por ejemplo, en este caso con la de Ron,
Tú también Harry Potter porque eres adicto al Por ron. Ron Eso es Weasley y una... Ron el alcohol. Ajá, pero como lo usamos, como solamente es una palabra en un enunciado, en una frase, y esa palabra le da un doble sentido, entonces estamos hablando de una dilogía, que es la que Trilogía, te eso da... es a lo que me refería, correcto. Pero Vale, sí. esa no necesita la repetición. La dilogía solamente es un doble sentido sobre una frase o enunciado. En Vale, este caso, ron es la que te genera la dilogía. Lo que hace con concreto se llama antanaclasis. vale, Esa lo que requiere es una figura de repetición. Es como la anáfora que es de repetición, vale, pero la anáfora es para captar la atención del espectador, y la antanaclasis es una figura que con la repetición te da una definición diferente de la palabra. Por vale, ejemplo, mencionabas ahorita la placa de mi barrio. exacto. Vale, Hay placa, el placazo de barrio, luego repite, pero le da otro sentido a la palabra, que es la placa literal, la que le pusieron en esa. Entonces es una figura de repetición que cada que se repite tiene un significado diferente. vale. ¿Qué es lo que pasa aquí? Concreto, la mejor construcción, haciendo también una dilogía porque en ese momento, porque está hablando de la construcción por el concreto y de sus construcciones en el freestyle. Y repite concreto o sea, ya está hablando de concretar algo. Ya no de una construcción, sino de, o sea, sí me Pues explico, ¿no? aquí, por ejemplo, a nivel como lo valoro yo como juez, por ejemplo, lo primero que me viene a la cabeza cuando veo lo de la placa de mi barrio, que me parece que al final es un recurso lingüístico muy válido y de la manera que lo expones tú todavía tiene más peso. Yo, por ejemplo, lo que sí que veo es que a nivel de proceso mental no requiere un esfuerzo grande como, por ejemplo, trazar unas 4 barras con sentido y con una terminación diferente, ¿no? O sea, al final es un poco más a la vieja usanza, pero es como cuando dice Blon, yo soy Neville Longbottom, el de más valor. Pues no sé qué, no sé cuánto, soy la Snitch, la de más valor. A mí, por ejemplo, a nivel de esfuerzo mental, a nivel de desarrollo cerebral, es una cosa que no me llama mucho la atención. Por eso sí que sería muy útil que hubiese un punto de vista como el tuyo, que al final sí que sabes cómo entender el peso que tiene a nivel poético dentro de la competencia. Yo ¿Sabes? creo que ahí por ejemplo, eso sí lo vi, de hecho, con los demás, por ejemplo, con otras personas que reaccionaron a esa de Mau, pero en realidad esa es muy complicada, ¿sabes por qué? Porque si ubicas la de sangre diferente de Skill, A mí, por ejemplo, lo de sangre diferente sí me parece una genialidad. eso porque justamente lo que está haciendo Skill es que te va explicando el sentido de la palabra en cada patrón. No sé, un perro viene, te muerde, es una sangre diferente. Claro, es un Necesitas tipo de transfusión sangre de por la sangre. mordida. Claro, transfusión de sangre diferente. O sea, justamente tuvimos esta conversación, Capo, Blon y yo. A Capo no le gustaba nada y a Blon y a mí nos flipaba lo de sangre diferente. ¿Y Porque qué crees que es increíble. Lo de Adán también es sangre diferente. O sea, no sé cómo se llamará el recurso, pero creo que si Skill lo hubiese utilizado como una tercera y una cuarta barra, no habría sido tan llamativo como aprovechar esa herramienta lingüística y utilizarla todo durante una propuesta que al final lo hace como de nuevas porque es darle la temática y hacerlo. Es que sabes qué es lo complicado, por ejemplo, te ponía ese ejemplo porque al menos para mí, sin la experiencia que dices de ese ejercicio mental que tú sí tienes como freestyler, pero al menos para mí me tiene mucho más valor la de Mau y te voy a decir por qué. Porque hay otro recurso que es el contradictorio o el contrario a la anáfora, que es la epífora. La epífora se utiliza mucho en prosa y a veces no necesita rima. En el caso del freestyle, cuando tú no le das un valor polisémico, o sea, no le das diferentes sentidos en cada terminación a la misma palabra, en cada patrón, lo que significa es que puedes tener un relleno impresionante si no le das ese valor polisémico. En este Y caso, también cuenta mucho la intencionalidad con la que lo haces, porque por ejemplo yo a Chuti con Mecha le meto un 0 porque rima Colombia con Colombia. No recuerdo ¿a si es quién? contra Mecha, a Chuti. Rima Colombia con Colombia. Dice en plan de sí, decir que mal público Colombia, pero luego de repente cuando estáis aquí, qué bien Colombia. O sea, utiliza como Colombia en tercera y cuarta barra, dando el mismo significado porque realmente el significado de Colombia es el país. Entonces sí que hay una intencionalidad como que parece que lo hace a propósito con una especie de reiteración para dar como el golpe más en la mesa, pero a mí, por ejemplo, a nivel de proceso mental es una cosa que no, para mí no cuaja. Entonces hay Es gente que que con la placa de su barrio ve un 4, hay gente que la placa de mi barrio ve un 2 y hay gente que con la placa de mi barrio ve un 0, como por ejemplo Mister, ¿sabes?
Yo creo, fíjate, por ejemplo, lo que dices, justamente hablas y nos pones un ejemplo de una repetición de palabras sin valor polisémico. En este caso, es decir, que no le da un sentido diferente en cada aparición de la palabra. Es que es lo que también decía yo en el video donde te respondo de lo de Scone, que dice, estoy harto de este capullo, no sé qué tanto, y en tercer verso, estoy hasta la polla de estos capullos. Al final no te está dando ni un contexto diferente, la palabra no tiene el valor polisémico, con lo cual estamos hablando de justamente rimar lo mismo con lo mismo, que para mí sí no tendría valor. Pero en este caso, te digo, la epífora, que esa se basa en terminar varios versos con las mismas palabras, como pasa en la anáfora. Pero la anáfora en freestyle, como figura de construcción, me parece que es relativamente más fácil de usar porque puedes repetir palabras justamente captando la atención del espectador para después rematar, sabiendo el por qué estás repitiendo y cómo vas a rematar. Pero el terminar lo mismo con lo mismo y sobre todo algo tan grande como decir, a mí el gobierno me respeta, ¿quieres ver la placa de mi barrio? Hasta en esa, es decir, no solamente tenemos de mi barrio, eso podría ser una epífora, y aún así tenemos Santanaclasis, que diga de mi barrio, y estamos hablando de una zona geográfica y a la vez de un grupo de De gente. un Aquí en colectivo, México, si te entiendo lo que quieres decir. exacto. Sí, sí. Aquí en Eso, México, por ¿ves? ejemplo, Esa perspectiva no, eso no la había visto, no la había leído, no la había entendido así. sí, porque Total. aquí en México nos decimos, ¿qué tranza banda? ¿Qué tranza barrio? Así nos hablamos muchas veces. Entonces, barrio lo hacemos como en plan de un grupo de gente, pero también tu barrio, tu zona geográfica. Entonces, si tomáramos solamente que se repite de mi barrio, tendríamos la repetición de mi barrio en dos versos y eso nos generaría una epífora. Sí, Pero es como que además, se limitaría más el cerco, ¿no? Claro, a nivel de ajá, pero significado. Muy además una bien. antanaclasis. Pero en este caso tenemos dos antanaclasis, que es la placa, Y la y casa el de barrio barrio. como, como colectivo y el barrio como, como zona geográfica. Muy bien. Exacto, entonces tenemos epífora y dos antanaclasis, que es lo que te digo ahí. Eso no lo había visto así para nada, absolutamente. Claro. De hecho, así Claro. como salió el de Loquillo, voy a hacer un top 3 de Mau, y ahí Sí. va a venir esa, justamente, Claro, que me es que parece la más destacable. al final sí que, o sea, pienso que a nivel poético sí que sería bueno tener ese 20% que representase un poco tu conocimiento, porque sí que es verdad que es una batalla de gallos, con lo cual a nivel competitivo hay cosas... Mira, lo que estabas diciendo de las barras 1 y 3, por ejemplo, hay veces que si es una cosa muy puntual y hay una intencionalidad, es como que hay una reiteración, sobre todo imagínate si, yo qué sé, si le pegan, por ejemplo, estamos compitiendo tú y yo, me golpeas con un punchline muy fuerte, entonces justamente utilizo esa conceptualización para meter en la barra 1 y 3 en plan de, ¿me dices esto? Porque ta, 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 ta. Y me dices esto. Y doy como una especie de doble explicación a la barra 1 y 3 que sería con la misma terminación. O sea, creo que al final es curioso porque la intencionalidad en el momento en que se dice me parece que marca mucho también la trayectoria del rumbo de la puntuación que se refleja muchas veces en la planilla. Pero bueno, que es muy interesante. Yo lo de barrio me acabas de dejar chapo. O sea, no lo había pensado así. La verdad, sí, sí, sí. Totalmente de Y te acuerdo, digo, tío. ya cuando salga el del Mau, a ver si igual si lo quieres reaccionar, ahí Sí, voy a explicar seguro. a detalle lo de la placa del barrio, que te digo, para mí es si no es que la más destacable de Mau de todo el año, Sí, ¿tú por lo crees que es? complicado que es hacer. Ajá, Qué bueno. ¿va? Vale, es Pues que aquí, continuamos. por ejemplo, Ah, ya para terminar, el sí, 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 barrio en claro. España, barrio no, o sea, no se utiliza para dos significados diferentes, ¿sabes? O sea, barrio como clase social no tiene, o sea, no tiene significado. Cuando hablamos de barrio, hablamos, por norma general, de zona geográfica, ¿sabes? Claro. Por eso. Sí, la Igual, mayoría, la es, mayoría, por eso la es complicado mayoría, para ¿eh? pillar a la gente de España. Sí, la gran mayoría, Sí, lo que totalmente te de digo, acuerdo. y sobre todo que aquí justamente nos decimos así, que tranza barrio. A, Exacto. a- Qué bueno. a X personas llegas, lo saludas, ¿qué tranza barrio? ¿Cómo estás? Entonces es como que también ahí se define esa antanaclasis. Vale. Ahí va nuevamente. Dale, dale, ok. Tenías un trabajo y ahora tienes dos. Yo solo tengo uno. Venir a ser campeón. Genérica, pero buena, sí, ha Sí, terminado muy sí, bien. sí. Bueno, lo del trabajo. Me pasa mucho también Lo del paro. que dependiendo, dependiendo de dependiendo de la ubicación de la rima en cuestión durante todo el transcurso del minuto, si por ejemplo Gazir esta última rima la hace en la tercera o cuarta intervención, para mí no tiene como ese plus de epicidad que para cerrar un minuto, que justamente creo que los españoles saben muy bien cómo medir ese ritmo de partido, ¿sabes? El
hecho de terminar con no sé qué, para venir a ser campeón, que eso lo hace mucho Chuti. Creo que Chuti es un poco el pionero de esto, ¿no? En plan de saber cómo medir los tiempos en cuanto al ritmo de juego, como estaba diciendo. Entonces creo que tampoco es una rima demasiado buena como tal, pero Gazir sí que sabe cómo ubicarla bien. Y creo que constantemente eso realza mucho a los españoles cara al formato FMS. Es Sí, saber claro, cómo el ubicar. remate del minuto, justamente, ¿no? Correcto. Vale. Ahora viene. Bien, la propuesta de Gazir realmente en puesta en escena sin más, pero los patrones la verdad es que muy bien. Ha habido uno que no le he comprado. Y daré ese testimonio. Adentro tengo un angelito y un demonio. El angelito me dice pasito en el concierto y el demonio cógelo y déjalo muerto. El angelito me dice ¿Acierto? Claro, aquí lo que es la palabra acierto no la ha utilizado en cuestión. Ajá, confundió un poquito con... Me parece que repetimos tantito, porque me parece que tuvo una confusión dale un tú. poquillo. Dale tú ahí. Y mira, hay un análisis previo que voy a hacer antes de ver esta ronda, que Capo lo dijo de una manera que me pareció muy curiosa. Y es que al final Loquillo estaba como tan centrado en hacer ese recurso, que me parece una genialidad, lo del ángel y el demonio, me parece que es una propuesta brutal. Al final creo que a nivel de desarrollo no es tan efectivo como lo que él tiene en la cabeza o cómo le puede funcionar, pero bueno, así es el freestyle al fin y al cabo, ¿no? Entonces es como que Loquillo cuando decía todo el rato lo del ángel y el demonio, lo enumeraba tantas veces que al final lo único que le quedaba en un apartado como puede ser el hard mode, en el easy aún lo puedo entender, pero en el hard mode, en esta parte del incremental, es como que Loquillo solamente podía resignarse a meter el estímulo en la frase. Quiero decir, si por ejemplo pone muerto, el angelillo me dice mantente despierto y el demonio me dije nótalo muerto. Con lo cual, en esa segunda parte, creo que se extralimita demasiado y creo que esa parte no lo pensó tanto, que al final es como que se adaptó diciendo demasiado lo del ángel y lo del demonio, ¿no? Lo veremos ahora a continuación. Pero ojo, me parece una genialidad que Loquillo se atreva a hacer eso en unos octavos de una internacional contra Gazir. O sea, me parece que tiene las pelotas como sandías, ¿sabes? Sí, totalmente. Si quieres, lo terminamos de escuchar. Dale, sí, lo comentamos, ¿va? ok, dale. La verdad es que muy uno que no le he comprado. Y daré ese testimonio. Adentro tengo un angelito y un demonio. El angelito me dice pasito en el concierto y el demonio cógelo y déjalo muerto. Rápido. Creo que confunde acierto con concierto. Eso, a mí esa impresión me dio. Vale. Porque si te das cuenta, Loquillo no está viendo la pantalla, está viendo hacia el frente y hacia arriba. Total. Y voltea a ver a Gazir. Y yo presiento, obviamente no lo podemos asegurar, pero tengo la idea de que se confundió y leyó así rápidamente concierto en vez de acierto. O igual la otra con la que rima, ¿no? ¿Puede ser? A ver. Ajá, sí. Sí, ahí va, igual la Adentro tengo un angelito. tantito. Ahí de está. Gazir realmente en vuestra patrones, la verdad es que muy bien. Ha habido uno que no le he comprado. Y daré ese testimonio. Adentro tengo un angelito y un demonio. El angelito me dice pasito en el concierto y el demonio cógelo y déjalo Sí, muerto. puede ser. El angelito me dice ¿Acierto? el demonio me dice muerte. El angelito me dice vete. Y el demonio cogete a ese enano que tenés enfrente. Voy a pegarle en esa frente. El angelito me dice relata. Y el demonio me dice estripalo como a rata. El angelito conserva el demonio trátalo mal. El angelito vuélvete de Deadpool. El demonio mata al de Red Bull. Esa me gusta. El angelito busca rendición y el demonio no buscas perdón. El angelito hazle caso y el demonio destripa a ese payaso. Muy bien. El angelito no es la viuda negra, mientras que el demonio me alegra. El angelito dice no dejes dudas y el demonio te dice Gazir ya pide ayuda. Personalmente este incremental me parece brutal, ¿eh? Sí, el tempo al final sí que se le va un poco. Eso es una cosa que yo, por ejemplo, valoro mucho, que es el hecho de, a Loquillo le pasa muchas veces que igual se precipita un poco y en lugar de caer en la caja, queda como entre el bombo y en la caja. Es como una especie de décima previa que no llega a quedar mal, pero a nivel auditivo sí que es verdad que cuando cae en la caja es algo como mucho más satisfactorio a la hora de ejercer la puntuación. Me parece que la parte del hard es brutal por parte de Loquillo. Aún haciéndolo del ángel y demonio, resignándose a meter solamente el estímulo, en los momentos que ha salido Deadpool y ha salido Caso,
ha sabido cómo meter caso. Me dice, destripa ese payaso, con lo cual está haciendo el recurso lingüístico, este que estabas comentando, de lo del ángel y el demonio, que ahora te explayarás más. Pero, por ejemplo, sí que está desarrollando el estímulo, aunque sea en la siguiente barra, aunque de primera solamente enumere. O sea, ahí sí que el esfuerzo se ve un poco recompensado en cuanto a lo que él mismo se está limitando, utilizando un recurso tan complicado como esa antítesis o lo que estabas tú comentando, que era lo de ángel y demonio. Ajá, justamente. Por ejemplo, aquí tenemos de entrada la anáfora, que ya la hemos explicado en Anáfora, distintas correcto, ocasiones, ¿vale? y en el video de respuesta ahí venía, ¿no? La explicación de la anáfora. Ujú. Pero la anáfora, en este caso, por ejemplo, a diferencia de los de cuando batalló contra Skone, si te das cuenta, la anáfora está en un patrón. Justamente la anáfora es una figura de construcción, Vale. donde está la reiteración de la palabra, ya como explicaba, para llegar al remate. En este caso, la anáfora no se utiliza de la misma forma. Se utiliza para hacer hincapié justamente en la personificación de esto del ángel y el demonio. Ujú. Pero para esto, justamente en la anáfora, en este caso específico, por eso me gusta tanto, lo que busca Loquillo, no sé si consciente o Espera, inconscientemente, es justamente el tema de Ajá. la personificación es cuando tú haces una cosa que no tiene vida, la personificas, quiero decir. El ángel y el demonio realmente ya está personificado como tal, ¿no? En este caso, por ejemplo, justo lo que dices, como el ejemplo también de Skone con Loquillo, cuando agarra esta cosa y lo personifica a Skone dentro de eso. Ah, O cuando sea, coge, le dice la tetera que le dice lo de eres todo nariz, ojos y boca. Vale, ajá, ahí lo está exactamente. personificando con un objeto. Ajá. Vale, vale, ok, te entiendo, En perfecto. este Vale. caso, no es una personificación de la misma forma porque no tenemos un objeto inanimado al cual darle esa personalidad, pero lo que está tratando de hacer es escenificar él con la anáfora, el ángel y el demonio. Si Vale, te das cuenta, cada que habla del ángel, baja la intensidad, la modulación de la voz, habla del demonio y aumenta su intensidad, su modulación e incluso la forma en la que dice la rima. Pero en este caso, como te digo, la anáfora no sé si lo hizo consciente o inconscientemente Loquillo, porque ignoro si sabe de estos recursos. Temas métricos, eso me queda clarísimo que lo sabe, sí, por pero de estos lo de la recursos, décima que sí, comentaste y tal. Bueno, aparte he sí, visto cosillas también, sí, sí, sí. sí. En Vale. este caso no sé si haya sido consciente la búsqueda de la antítesis en cada patrón. Porque justamente, si bien la propia palabra y escenificación del ángel y el demonio te encamina a querer, si lo vas a escenificar de esa forma, pues te va a encaminar a tratar de dar justamente eso de que el ángel diga cosas positivas y el otro lo contrario, justamente la antítesis, porque Exacto. en la mayoría de patrones no tenemos justamente esa contradicción, solamente tenemos que son opuestos. Es decir, no necesariamente hay una contradicción entre ellos, solo son opuestos, que es lo que nos genera la antítesis. Claro, porque Como dice, dice, el ángel me dice que sea Deadpool y el demonio me dice matar de Red Bull. Al final ser Deadpool no es una cosa positiva. O sea, bueno, lo claro, puedes extrapolar y puedes conceptualizar y decir, bueno, me dice en pocas palabras que sea un superhéroe para aguantar el tirón que me pueda dar el enfrentarme a competidores que quieran acabar conmigo. Porque Deadpool es como que es el superhéroe que siempre se ríe, ¿no? De los que se enfrentan a él. sí, Si nos claro. ponemos a girar y a buscar significado, igual sí que podríamos un poco ajustarnos más a eso, pero sí, lo de Loquillo es una genialidad. O sea, realmente cómo lo emplea y tal, ahí tienes toda la razón, que es bárbaro, es bárbaro. Eso por la puesta en escena, por la anáfora, por la antítesis y aparte algo que vi que calificaste con 0, el encabalgamiento, Es- de que tienes ahí de 0, el de el angelito me dice no sé qué y el demonio claro, cojete hace. porque se queda callado. Claro, al final, de la manera que valoro yo que llevo tanto tiempo, es una estrofa es como una progresión. O sea, una estrofa, un loop, un patrón, es una estrofa a nivel poético. Y Ajá, realmente sí, hay una progresión, aparte de tener un cómputo global, que eso ya necesitas pues tener más conocimientos, como los tienes tú, por ejemplo, para detectar a lo mejor las cosas que se suelen hacer. Yo en ese aspecto a nivel gramatical y a nivel lingüístico sé, pero soy más básico en comparación a alguien que sabe como tú. Entonces, en el momento en el que para mí en una estrofa al final se te cae, es como... ¿Cómo decirte? Como si estás jugando un partido de fútbol y decides todo el rato ir haciendo bicicletas y gambetas y subir. Pues hay un momento que igual te tropiezas por no medir bien tu energía, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Entonces al final es como que se mete como en un embolado que al final tropieza y se queda en silencio, con lo cual para mí es como otra vez un reinicio. Como que ahí se tropieza y se le va todo lo que quería construir en ese patrón, que es el cero que le he puesto realmente. bueno, aquí justamente creo que podemos como diferir en eso Ujú. y sobre todo porque
justamente hablábamos de que Loquillo conoce muy bien la métrica y seguro que los encabalgamientos, porque la décima espinela, por ejemplo, requiere de un encabalgamiento. El encabalgamiento es, digamos, tenemos un verso. Esto, Creo por que era ejemplo, en A, B, literatura. B, A, A, Esa es la B, décima C, C, espinela. B, B. Sí, exacto. Esa es la décima espinela. Correcto. En la décima del quinto al sexto verso necesita un encabalgamiento. Que el encabalgamiento es, tenemos un verso, eso se utiliza mucho en poesía para hacer versos métricos. Por ejemplo, vamos a suponer de 8 sílabas, 4 versos. Entonces yo quiero dar una idea que me pasa los 8 versos, de las 8 sílabas. Lo que hago es cortar ahí y terminar la palabra en el siguiente verso y continuar la idea en ese segundo verso. Sí, Y de si hecho ese segundo continúa con la misma terminación, Loquillo. exacto, es lo que te digo, eso quizás sí entiendo el que sea mal votado aquí, porque aquí, por ejemplo, Loquillo, como te digo, sé que tiene el conocimiento métrico muy avanzado, de hecho, y además tiene el conocimiento musical, porque este recurso, como lo usó, necesita de los dos conocimientos, música y literatura, porque el encabalgamiento que hace es un encabalgamiento abrupto, se llama. Necesitamos tener menos de 5 sílabas para poder hacer el encabalgamiento y continuar la idea en el siguiente verso. Pero sí, es que este incremental mode en Es una realidad locura, se está muy bien. es un arriesgue, pero sí es un arriesgue total de Loquillo. Sí, 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 sí. O sea, es arriesgar a que no te entiendan muchas cosas. Bueno, y al final Porque en técnicas, claro, en skills al final sí que se merece como esa puntuación de cometer ese riesgo y al final pues cómo lo ha llevado a cabo, ¿no? O sea, al final en cuanto a la propuesta, porque las casillas extra, esto es otra cosa que todos los jueces de todas las ligas no tenemos un criterio uniformado, cosa que me parece que a día de hoy es casi un delito. Y al final en lo que pasa es que la propuesta se hace un análisis como global, por decirlo de alguna manera, de cómo ha ido. Entonces aquí realmente lo que yo en técnicas, pues dentro de técnicas van como las figuras retóricas que emplea, con lo cual lo que yo prácticamente siempre tiene algo que hace que va rascando por esa parte de la propuesta, aunque hayan intervenciones en los patrones que no sean tan efectivos como tal a nivel competitivo, ¿sabes? O aquí yo sea, creo que estaría de lujo que la casilla, por ejemplo, en este caso de técnicas, llega hasta 2, ¿no? sí, llega hasta... Yo no, porque la segunda y la tercera se le han caído. Una se le ha ido de tiempo, o sea, al final es como que hay un ritmo de No, perdón, competición. Dime, dime. perdón que te interrumpa. Me refiero a que si la casilla en general, en cualquier batalla, la casilla de técnicas llega máximo a 2, ¿no? Máximo a dos, correcto. Me parece un crimen. ¿El que no Porque tenga, que no tenga un 2? no, me parece un crimen que la Ah, casilla vale, de que, técnicas que el llegue techo está en el solamente 2. hasta 2. Ya. Sí, Ya, pero sí, ¿sabes me qué pasa? parece. Que como lo que yo no hay más. En plan, es complicado encontrar a alguien que se fije en aportar a nivel poético tanto en una batalla de gallos, ¿sabes? Yo creo que en técnicas, por ejemplo, alguien que también pasaría y sería y justamente es un delito tenerlo en 2 máximo, Bennett, cuando hacía sus Muy minutos, bien. era una gozada de figuras literarias, de musicalidad, de rítmica, de todo. Entonces, es lo que te digo, siento que esas casillas están muy limitadas a un Es que 2. se supone que dentro de la casilla ya tienes que hacer como una especie de valoración, en plan, como añadiéndole un poco el hecho de lo que hace, ¿no? Entonces, Ajá. y luego aparte la propuesta darle como una puntuación extra. Sí que yo, por ejemplo, alguien que me parece que tiene muchísimos skills, que está muy infravalorado, es Teorema. O sea, creo que Teorema está todo el rato haciendo un ABBA, ABBA, ABBA. Entonces, y viendo votaciones y demás, hay jueces que no le ponen skills y realmente llevar todo el rato esa métrica, que es algo más básico, que yo sí que puedo como leer y entender, me parece una locura que no tenga esa recompensa porque es algo súper complicado todo el rato ir con un esquema cambiante a la vez que le da sentido, ¿no? Entonces, Ahorita, si bueno. quieres, vemos algo de teorema porque no lo recuerdo tanto, o sea, como Sí, todo sí, eso, pero ahorita lo vemos algo de teorema. ahora lo vemos. Si quieres vemos esto y vemos algo de teorema y demás. Vale, vale. Vale, A ver, vale. nada más para no dejarlos aquí todos abandonados, déjalos leo rápido, unos Sí, dale. comentarios. Es muy probable que Loquillo sí sepa del uso de los recursos. Él es un estudioso de la improvisación en diferentes ramas, entre ellas la actuación. Totalmente. La única realidad es esa, Danny Flow se chinga a Chuti. No manches. Esa es la estructura de la rima. Viva Yo quiero Danny una Flow. discusión. Yo quiero una discusión de Adversi que sea sobre Loquillo, ya que los dos opinan muy distinto de Loquillo. El encabalamiento es un recurso métrico, totalmente, Carla.
Pues ahora el quesito anda comprándole todo lo que dice Loquillo. O tal vez porque se dio cuenta que lo abuchearon en Colombia y quería cambiar su imagen, cosas que no sabremos. Estoy seguro que cualquier otro freestyler hubiera hecho una metralleta para terminar la idea y continuar, lo cual enaltece a Loquillo porque se toma su tiempo para clavar métricamente correcto para el uso del encabalgamiento. Ricto, me imagino Tragic, que lo decías por lo de las casillas de técnicas, me imagino. Y yo odio al el colon de Ricto. Me Ahorita lo gustaría, seguimos me gustaría leyendo. mucho verte Adverso analizando a Ricto. No sé si has visto Está- cosas de él. Lo hemos analizado aquí. Está muy potente Ricto, ¿eh? Muy potente. Muy potente. Muy, muy, muy. Y además él sí estoy convencido que conoce de las figuras literarias muy bien. O sea, te habla de aliteraciones, de paranomacias, de un montón de cosas. Entonces, sí lo hemos analizado, ¿eh? Está muy Ricto bien. es muy bueno, muy bueno. Era muy Sí, bueno. Bueno, es, pero no compite. pero ya. Le doy play. Dale, dale, hermano. Dale, vaya. El tempo, hermano. Es algo que es súper complicado. Es algo muy difícil de hacer, muy, muy complicado. Y sí que es verdad que al principio ahí pega unos patinazos fuertes porque es que es muy difícil de hacerlo. Pero el riesgo que conlleva hacer esa movida, tío, o sea, madre mía, los cojones de Loquillo por atreverse a hacer algo así contra el actual campeón en ese momento del mundo de FMS, ¿eh? Es que en un hard mode, si fuera en un easy, aún es más fácil, pero en un hard mode es súper complejo, tío. Y encima al principio, como que ya patina, pero es que luego al final se coge. Se coge, o sea, es bárbaro, bro. Lo de Loki aquí, de verdad, que es una auténtica brutalidad. Vamos a continuar. La propuesta es en técnicas mejor Loquillo por el paralelismo. Obviamente mejor Loquillo en técnicas. Todo el ángel y el demonio. El planeta entero. Y en preposición Gazir algo mejor en plan, perdón, en los conceptos. Round deluxe. Loquillo. Muy bien, Loquillo, ¿eh? 3, Qué locura, bro. 2. Es una locura, ¿eh? ¿Sabes qué pasa, Adverso? Me da la sensación de que Loquillo ha traído a las batallas de gallos otra manera de sentir el freestyle. Es O sea, un disruptivo Loquillo. Es Sí. otra, es como si tuviese, siempre hago la comparación de como si tuviese un eje gravitacional alrededor suya, que al final lo que hace es caer, porque la gente en las batallas de gallos suele ir enfadada, va como al choque. Entonces Loquillo, siendo humorista, es como que genera una onda de buen rollo que al final le quita importancia a la gente que va enfadada. O sea, hablado así de manera coloquial. Entonces, Loquillo está trayendo como otra manera de ver esto. O sea, está como poetizando más el concepto de las batallas, ¿sabes? Es como lo que decía Skipper en un tweet después de batallar contra Loquillo, que era algo así como que era muy complicado batallar con él, porque es difícil llegar a una confrontación real, porque Loquillo no se enfada, no cae en provocaciones, siempre está con una actitud riendo, haciéndote burlas. Y Claro. además, en general, en el mundo de las batallas, creo que Loquillo quizá ahorita no se está viendo tanto porque falta que se descubra todo lo que trae, pero creo que a nivel literario viene también a hacer un cambio importante, donde justamente creo que a muchas personas les va a abrir los ojos en muchas cosas de lo que está haciendo, que muchas veces no se ve a la primera, pero después ya lo empiezas a detectar Claro. y se hace, o sea, pienso que trae muchas cosas buenas Loquillo. Es que hay, o sea, yo prefiero, después de tanto tiempo viendo batallas, prefiero ver a Loquillo diciéndole a Teorema, sí, porque tienes mala racha, te pones así, pareces una cucaracha, a nivel de interpretativo. Prefiero mil veces escuchar eso que me pongan en un hard mode aguja y que diga Gazir, me sale aguja porque soy el que teje ya que no doy punto sin hilo, por ejemplo, que sí que es una locura, que sí que realmente el concepto está llevado al extremo, pero me apetece ver algo espontáneo, genuino, simple, que no me apetezca darle mil vueltas a la cabeza, quiero disfrutar del freestyle y eso lo tiene Loquillo, ¿eh? El hacernos disfrutar Sí. por esa parte y creo que es algo muy importante. Vale, vamos, Totalmente. dicho esto, si quieres le metemos a ver qué tal. Analizas. Mira, Gazir, yo sé que eres el campeón. Bienvenido con respeto a Colombia, mi nación. Donde no ganas de vivo y menos ganas de bobo. No tengo que recordarte lo que aquí ya te hizo el lobo. ¿Tú me Vale. lo recuerdas? Pero en ese evento también estabas colega, aunque la final no la viste en directo porque te fuiste a casa en primera. Le devuelve el trasfondo de la Él me rima dice del bienvenido a lobo. Colombia y yo no le puedo decir bienvenido a España a Loquillo, porque solo compite así. Para eso te cambias el nombre a Localillo. Está graciosa esa. No, el
que no recuerda bien eres tú, supongo. No me fui en primera, me fui en segunda. Y qué hijueputa tongo. Ay, Es que eso a nivel de competitivo son rimas que están bien ubicadas, pero se necesita como algo más, ¿sabes? En cuanto al Sí, desarrollo. claro. O sea, es simple, pero se pasa de simple. O sea, ¿y qué hijo de puta Claro. tongo? O sea, yo qué sé, dime en plan de. Ha sido el tongo y ha sido el resultado más injusto que he visto en 2 días. O sea, ahí estás dando como unas. O sea, tu mente está dando como un pasito más a nivel de desarrollo, ¿sabes? Entonces, al final, Claro. creo que Loquillo, conforme encuentre ese punto de simpleza, no simple de hacerlo fácil, sino simple de hacerlo genuino. Yo hablé con Loquillo antes de la Inter. Yo le dije a Loquillo, le mandé un audio de 3 minutos y le dije, Loqui, que sepas que hay un universo paralelo en el que eres campeón internacional porque consigues que todo gira alrededor de lo genuino que tú eres, tal. Y me dijo, muchas gracias, tal, la verdad es que eres el primero que me ha hablado, por eso lo dijo un par de días antes de la Inter. Imagino que al final, de la manera que se lo dije, incluso puede que le metiese como algo de presión, ¿no? Pero al final, lo que él tenía que conseguir, que era hacernos disfrutar, ya lo hizo, ¿sabes? Ya lo hizo, Totalmente. pero creo que puede haber un momento en el que haya un Loquillo que le gane un Gazir, y en esta batalla, si Loquillo realmente llega a arriesgar un poquito menos quizá y llega a estar un poco menos nervioso, podría haberle ganado directamente a Gazir, sin ninguna duda, ¿eh? Totalmente. Sí, Habría sido coincido. increíble. Y yo hoy le localillo o loquillo, al que mentalmente o literalmente no le llegas a los tobillos. Pero Es buena. Muy si buena. yo ya le he ganado, tanto que hablaba de angelito y de diablo, yo ya fui al cielo para cagarme en Dios. Pero hoy voy a bajar al infierno y así me cago en los dos. Yo no estoy en Que el no, que me quedan dos, que me quedan dos. De verdad, Toyaco, que ya llevas 1 año en las baratas. No sirve la excusa de ser novato. que ya llevas 1 año en las baratas. En las baratas, marica. Cuidado en esta, Ya ¿eh? está gagueando el que iba a ganar, el que los rasca, el que los pica. No tienes que bajar al infierno, porque en el infierno no estoy yo, payaso. El infierno es de asesino, que no vino, pero mandó el reemplazo. Increíble, Madre bro. mía, Eso me Loquillo. parece Es que la increíble. puesta en escena, todo lo. O sea, Imagino. No de Muy bien. no de increíble, pero mandó el reemplazo. O sea, claro, les dice Gazir, Sí. me he subido al cielo no sé qué y me bajo al infierno para cargarme. Pero no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido esa rima. ¿Sabes? Y luego le dice lo del novato, que es como súper simple. O sea, al final es, no sé, no me parece muy desaborida la rima. Y eso, lo de Loquillo, la manera que tiene de aprovechar la manera de Gazir de meterse en el fango para tirárselo en la cara con ese cambio de tonalidad. O sea, creo que al final es muy importante el cambio de tonalidad de los freestylers, y creo que los competidores, a Asesino concretamente, el hecho de que haga batallas escritas, que últimamente estoy viendo muchas en el canal, le ha ayudado mucho a jugar también con ese cambio de registro. O sea, porque creo que al final el tema del cambio de tono es algo que maneja muy bien Asesino y que Loquillo maneja muy bien gracias a la trova y gracias a los shows que da. Y te da la rima, el matiz te lo da con un tinte brutal, ¿sabes? O sea, no se puede apreciar si lo transcribes a un papel, pero el tema de la tonalidad, ese toque mágico que tiene, al final creo que también es algo que es un antes y un después en cuanto al estándar de la competición. sí, 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 totalmente. Y justo lo que dices, o sea, la forma en la que te entrega la rima, por ejemplo, esta específicamente, me parece absolutamente brutal. Sí, 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 sí. O sea, es muy, muy bonito como le dice lo de Asesino, pero Vino su reemplazo. Aparte, dentro está haciendo Sí. una BBA. Asesino con Vino también está ahí haciendo métrica. Y cómo lo encara, además. Sí, 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 sí. Bueno, que al que tú llamas mejor de la historia a mí me tiene miedo. Ay, Ah, ¿dices que no me tiene miedo? ¿No viste la final de la Red Bull listo? Es que tú estás acostumbrado a competir de local y no contra el localismo. Bueno, bueno, bien. Cuidado, Loquillo, aquí que recupera, ¿eh? Como no apriete Gazir, ¿Cuál cuidado, ¿eh? localismo? Esos son tus argumentos. Alquimas memorias sin pensamientos. Memorizas tanto para cada evento, pero claro, con esa cabeza vaya almacenamiento. Yo memorizo y que lo diga él con su léxico. Si son minutos preparados los de tu éxito. Que hables de memorizar es patético. Cuando sus frases son los chistes que usa el loquifacético. Loquifacético, que es un show bonito. Te saco, te pego, te estripo, te grito, te mato, porque eres tan solo un niñito. Te violo, mi niño, soy Garabito. No sé qué es garabito. Así quieres ganarme solo con localismo. Es que tú eres gigante.
Jace hizo un personaje payaso y tú también, pero el tuyo estoy localazo. Todavía no me califican, yo se las explico. Otra vez lo mismo de Tengo local. oportunidad. Sí. El país colombiano fue un violador, mis hermanos, que le hizo a muchos niños lo que yo a este nano. A este enano hermano, pero yo soy el mejor. Justo habla de un violador, su primera internacional y le toca al campeón. Pierdes la virginidad en medio de una violación. No, no hables de violación, que de eso está cansada Colombia, mi nación. Yo te violé como lo hicieron con Blon, pero tranquilo que hoy me puse protección. Me puse protección el deficiente. Fue él el que habló del violador, vuestro referente. Así estabas traicionando a su gente, porque solo eres un representante puente. Sí, eso me dice el nene. No te tengo miedo, pues tú no eres Bennett. Tú no eres bravo, tú no eres fiera. El campeón vino y se nos fue en primera. Yo no soy el Bennett, Demasiado pero simple él aquí. no rapea. Yo no Sí, soy sí, Bennett y tú no eres Maritea. Me temes, compañero. Vino a mearse de la risa, pero se cagó de miedo. Hablamos de God Level, de esa mujer tan bella. Ella te ganó a ti y yo le gané a ella. No me has dado la altura, papito. Vente alzo y te subes en este banquito. De Maritea, Por ejemplo, ahí la ideología bien aplicada. Maritea no está en FMS por tu toxicidad. Por tu culpa no está. Por tu culpa Colombia se ha quedado sin campeona mundial. A mí es que lo del banquito, a nivel fonético, a nivel auditivo, es que como la mete antes, no sé qué en este banquito, pam, y cae la caja. A nivel auditivo me deja como mal sabor de oído, ¿sabes? Es que son como... Se es lo que precipita. también por ejemplo, lo que te decía también en la de contra Scone, lo que ponía ahí en el ejemplo, que son recursos que existen y que tienen nombre, pero al final sí podría entender que no, que se tome, como lo tomaste también tú, la de... Ay, que no me acuerdo de la rima de la de Scone, y eso que somos el país subdesarrollado, que es lo que te decía, eso es un retardando, ¿no? Es como Pero que se le va, justamente claro. te da la impresión, aunque en realidad no, pero sí puede llegar a dar la impresión de que se le va. Aquí, por ejemplo, siento que la de Garavito, siento que está buena, pero es difícil de entenderla si no eres de ahí. Sí, tal O cual, sea, tal cual. y después, y no, creo que no había ningún juez colombiano, ¿sí? No. Por eso, al final, Entonces bueno, la valoración que yo hago también es un poco estandarizado en cuanto a los jurados Claro. internacionales que quizá no lo entienden. Pero, Sí, claro, porque- dime, perdona, bro, perdona. Sí, eso, que justamente se condena de cierta forma a que por más buena rima que sea, no tienes a un jurado que te va a entender y te va a valorar la rima. Y aunque después la explicas, pues ya el patrón previo ya tuviste una calificación que quizá no era la que esperabas por la rima, ¿no? Es lo que yo pienso, por ejemplo, en esta parte de justamente la del Garavito, que pues ya quien tienes el contexto te parece una buena rima, pero al momento pues es difícil de entender si no eres de ahí. Claro. Sí, al final, al nivel de freestyle, creo que hay, en la valoración al final, por lo menos que yo ejerzo, hay un cómputo global que no solamente es a nivel letrístico y lo que yo conozca como tal, sino al final improvisar también es meter ideas a tempo. Entonces, claro, al final llega un momento que cuando hay un trabajo y hay una profesionalidad dentro del freestyle y hay unos puestos, los competidores entrenan mucho el freestyle y eso va en contra de la disciplina, ¿no? Porque la disciplina es improvisar realmente. Entonces, cuanto más se entrenan los estímulos, más cosas tienes que luego mentalmente, de manera inconsciente, aplicas a la práctica muchas veces, que es lo que pasa con Gazir, lo que pasó previo a Chuti y demás. Entonces, claro, ¿qué es improvisar? ¿Qué es improvisar en una batalla de gallos? Pues es meter conceptualizaciones, las cuales obviamente no tienen que estar las 4 barras premeditadas, porque eso es una falta de respeto a la disciplina como tal, pero improvisar y meter las sílabas a tiempo, también es una cosa importante. Entonces, creo que el tema de la trova, que es de donde viene Loquillo, las instrumentales casi todas son similares en cuanto al ritmo que hay. Entonces, Loquillo sí que sabe cómo meterlo, sí que me he fijado últimamente, gracias al conocimiento que tú tienes, lo del tema de las sílabas, que si es llana, aguda o esdrújula, tienes como un cómputo diferente y tal, pero creo que al final Loquillo tiene un problema todavía, creo que es un poco inexperto en ese campo y es un poco, o sea, le falta como madurez que obviamente va adquiriendo ahora con el paso de las compes y tal, y es el hecho de saber clavar la sílaba que toca en el tempo justo. O sea, en eso yo, por ejemplo, sí que tengo un puntito de exigencia, que es cuando, por lo de subdesarrollado que igual se le va un poco, o lo del banquito que lo meto un poco antes, ¿no? O sea, para mí sí que es una cosa necesaria en la batalla de gallos y sí que es evaluable, por lo menos por mi parte. ¿Sabes?
Sí, claro. Es lo que te digo, aquí son cosas donde sí podemos como Diferir, diferir un correcto. poco, justo por lo que te digo, ¿no? Que en temas musicales y sobre todo métricos, que siento que Loquillo, algo que tiene él, es que como ya de manera inconsciente en su proceso mental, siento que ya tiene internamente el conteo silábico. Y hay algunas cosas que si bien no todo es métricamente correcto, en el sentido de octosílabos, heptasílabos, lo que sea, siento que muchas veces lo que le pasa al momento de alargar o hacer más corto el verso, de cierta forma creo que tiene mucho que ver con todo lo que improvisa, que no es consciente de que a lo mejor en esta disciplina específicamente se exige, no de forma, digamos, que solo es la única manera, pero que sí exige para la comprensión de la mayoría clavarlas muy cuadrado en la base. Eso es algo que, por ejemplo, en el freestyle se hace mucho. El hecho de que los freestylers clavan muy bien las rimas, los punch, en el tiempo fuerte, depende de qué tiempo. Hay quienes la clavan mucho en el tercer tiempo, el punch, y aunque dejan el cuarto tiempo libre, el punch se escucha muy bien en el tercer tiempo. Papo hace mucho eso. Y Papo, Menak, por ejemplo, juega mucho con el bombo. A mí, por ejemplo, lo que hace Jota, que Jota sí que es verdad que hay veces que se tira minutos. O sea, Jota, por ejemplo, es un tío que rapea increíble. O sea, a mí Jota me encanta, más aún de la vieja escuela. Pero Jota, por ejemplo, cuando tiene un easy mode y un hard mode, en lugar de desarrollar el estímulo, coge el estímulo como terminación y lanza como palabras que no tienen nada que ver por norma general con la misma terminación en calidad de rapeo. Al final, el formato FMS es un formato en el que lastimosamente tienen que adaptarse los competidores y a una cosa que ya está como un poco encorsetada. Jota, por ejemplo, suele clavarla siempre, cuando la clava constantemente en el bombo, a mí no sé, a mí me gusta más lo que hace Mena, que de vez en cuando una te la deja en el bombo. O Chuti ha aprendido mucho de esto de Mena, que la deja una en el bombo, no pasa nada. Es como que en la variedad se encuentra el gusto, ¿sabes? Pero cuando todo el rato la clava en el bombo y demás, no me resulta cómodo a nivel fonético, a nivel sonoro. sí, ya cuando es muy demasiado cuadrado, digamos, Exacto, como ya es como que sí, exacto. Pero, por ejemplo, hablando de eso, Bennett es alguien que súper mega encabalga y te puede meter la rima del el punchline en el primer tiempo del siguiente compás y ese correcto. mismo compás rimarte con la misma terminación. Muy bien. O sea, son cosas que lo que te digo, eso todavía se entiende más porque al final dentro del todo hablamos, por ejemplo, hablas de bombo caja, ¿no? Que es lo que se habla mucho aquí en freestyle, Sí, donde tenemos justamente el boom bap, ¿no? Que viene correcto. justamente de la onomatopeya de boom bap, de bombo caja. Pero al final lo que te digo, ellos, incluso incluyendo a Bennett, siempre las clavan en tiempos fuertes, pueden variar el tiempo del compás, pero en ese tiempo, siempre en el tiempo fuerte van a caer. Eso es lo más normal que pasa en freestyle. Que te digo, por ejemplo, Bennett puede pasarse al siguiente compás encabalgando, pero se escucha bien porque se entiende que la idea va encaminada a eso. Exacto. Te lo No se haces de una escucha manera muy visual, sí. total, Sí. no se escucha que se está precipitando o que le sobraron sílabas y Eso, sino que eso, se por ve. ejemplo, le pasa a Replic. A Replic sí que a veces que el sentido del ritmo, o sea, Replic se centra tanto en hacer algo tan poético, espiritual, que es increíble a nivel poético lo que hace Replic, pero al final es como que se fija en lo que dice y no en el tanto en el cómo o en meterlo realmente las sílabas que tocan, ¿no? Entonces, bueno, al final es sacrificar algo que tienes muy desarrollado por intentar ser completo en todo cara al formato, obviamente. Sí, totalmente. A ver, por ejemplo, aquí ya acabó esta, Sí, ¿verdad? aquí acabo ya esta batalla. A ver qué tal. A ver. A Gazir se le ve mucho más apurado de lo que se le veía en directo, bro. O sea, al final puesta en escena, sí que es verdad que García va pegando con rabia, pero es que Loquillo está muy cómodo, bro. Réplica, me da réplica, ¿eh? Curioso, Réplica ¿eh? exacta el Gazir contra Loquillo, tío. De primeras tú lo O ves y sea, y por a el ti te ritmo dio de competición, exactita. por la batalla. Me dio exactita. Sí que es verdad que la segunda intervención de Gazir, en la que le pongo un 0, creo que soy demasiado exigente en esa intervención. Es que al final lo de estar en el cielo pero bajo al infierno y demás, luego Loquillo Ajá. le interviene y Gazir aprovecha como esa intrusión de Loquillo y en vez de sacar brillo le dice que es un novato, pues al final no se traba ni nada, con lo cual creo que al final ser un 0 es ser demasiado exigente. O sea, realmente creo que me saldría Gazir por muy, 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 muy poquita puntuación, ¿sabes?
Yo, por ejemplo, cuando la vi, de esto sí me acuerdo de esta batalla, yo pensaba que así como tú ves tantito arriba a Gasly, yo veía tantito arriba a Loki, pero por Sí, el tema de los recursos literarios claro. que aplicó muy bien, que justamente entiendo lo que te digo, que es, a lo mejor no es tan valorado aún, pero me parece que mínimo la réplica hubiera estado increíble. O sea, porque aquí me parece que gana Gasly directo, ¿no? Sí, gana Gacir directo. Sí. Sí, me parece que una réplica hubiera estado muy bien, justo para darle como ¿cómo Como dar esa un, justicia, claro, un como tiempo una más para que, justicia a la claro. batalla. Mira, Sí, yo creo que sí, totalmente. Loquillo. No cae en lo del banquito. No cae en lo de que puta tongo. No cae en tirar algo que solamente es local de Colombia. Y no arriesga tanto en el hard mode. Podría haberse llevado Loquillo la batalla. Porque Gacir en la internacional, para mí, no, contra Loquillo pasa esto que está súper ajustada. Para mí, contra Certijo pierde las 2 rondas. Y para mí, Chuti le gana sin ningún tipo de problema. O sea, el freestyle es así. Gacir era el actual campeón del mundo. Llegó a Colombia y no estaba tan acertado. Son cosas que pueden pasar perfectamente. Igual Sí, que totalmente. Chuti a Gacir le pasa por encima completamente, ¿no? Entonces, eso, simplemente lo del hard mode que hace Loquillo me parece una bendición y le haya salido mejor o peor. Yo estoy súper orgulloso de que él tenga, o sea, tenga la capacidad de tomar ese riesgo tan grande, haciendo algo tan genuino, sin saber cómo va a suceder, en un incremental. Porque es que encima no es que todo el rato tenga la estabilidad de saber que hay una Y palabra cada 10 contra segundos. Gasir. Contra Gacir, un incremental de easy y de hard, llevando la antítesis y lo que estábamos hablando, y la anáfora o cómo se llama el recurso que me estabas, lo del ángel y el demonio y tal, y esas personificaciones y demás. Me parece que Loquillo demuestra mucho más perdiendo así la batalla que si la hubiera ganado sin hacer eso. Quiero decir, sí que se puede, sí que creo que no le puedo exigir nada, ¿vale? Pero sí que puedo recomendar como que, pues eso, el tema de lo de Tongo, lo del banquito, son cosas como muy simples y sí que quizá podía haber elegido cosas un poquito más desarrolladas, que creo que eso es consecuencia al poco tiempo y al ritmo de competición que lleva en este periodo. Pero lo del ángel y el demonio me parece que es de las cosas más valientes que he visto yo en el mundo del freestyle, ¿eh? Sí, total, porque es lo que comentábamos, ¿no? Generalmente vas contra Chuti, contra Gasir, contra Bennett, contra Asesino, y pues lo que hace la mayoría es irse a la mega segura. O sea, no arriesgo de más, trato de hacer una batalla todo el tiempo así, y Loquillo hace lo contrario, va contra Gasir y se arriesga a hacer el incremental de esa Es una, forma, con esas figuras. O sea, me parece muy valiente de Loquillo, la verdad. Es una locura. Yo creo que, mira, justamente hay un comentario de Isa Trujillo GM que dice: Loquillo lo ha dicho en varias entrevistas. A veces le toca desprender sus otros estilos de improvisación, trova, décima, contrapunteo para hacerlo bien en el freestyle. Es una lástima que tengan que adaptarse al formato FMS, pero yo creo que si Loquillo de verdad consigue dejar un poco atrás cómo tiene estandarizado la improvisación y cómo la tiene interiorizada y se adapta al formato FMS, creo que tiene lo más complicado de tener y es conseguir el tintar la situación a nivel de freestyle a su favor. Y es lo que te estaba comentando del punto gravitacional y demás. O sea, creo que eso es un don y es un factor que como Loquillo, lleva una temporada en FMS compitiendo, pero como Loquillo se tiró otra temporada y demás, yo creo que si consigue adaptarse un poquito al formato FMS, se va a llevar por delante a más de uno, ¿eh? A más de Sí, uno. totalmente. A más de uno importante. Simplemente su primer año, su primer internacional de FMS, y mira lo que vino a hacer, ¿no? Y también algunos destellos muy importantes que ha dejado en su propia liga, que justamente como dices, a lo mejor entendiendo y adaptándose mejor a este formato y entendiendo qué recursos puede utilizar, de qué forma para el formato específicamente, seguramente le va a funcionar muchísimo mejor. Una Entonces, barbaridad. por ejemplo, lo de la trova, ¿no? Que al final son 4 versos, pero son versos de arte menor, que son los 4 versos de arte mayor que generalmente te hacen los freestylers, pero es confuso y justamente se puede malinterpretar, pero si Loquillo con la experiencia, en vez de hacer eso, te avienta 8 versos 8 de arte por. menor Exacto. que parezcan 4 de arte mayor y además todos octosílabos, ya con esta previa que tiene de que pues no salió como él deseaba, pero haciéndote 8 octosílabos y en un análisis como los que le hago, pues ya puede tener hasta muchísimo más sentido, ¿no? El cómo adaptó la trova al formato FMS. Entonces, eso estaría muy bien y Sí, ojalá sí, sí. pase algo así este año. Ojalá, ojalá. Ojalá. Vale, pues nada, vamos allá. Yo creo que al final ya hemos visto este vídeo. Si quieres, vemos el de Teorema, si te parece.